Natalia, gracias por estar con nosotros. Soy Víctor Ogliassi, estoy con ustedes de 6C Radio, la emisora del Instituto Cario Cuervo, para este espacio de autores en solsticio que sale este 1 de agosto, que ya hemos venido transmitiendo parte de él. Vamos desde la 1 de la tarde, hora colombiana, y que son las 8 de la noche, hora en España. Y lo primero que yo quiero al saludarla es que nos cuente, Natalia, cómo fue ese comienzo suyo en la poesía, cómo llegó a a la poesía. Desde muy joven, desde muy pequeña, le llamó la atención la poesía. Primero fue la literatura, primero fueron las aventuras que casi todos leemos, como las de los Tres Mosqueteros, Julio Verne, qué sé yo, tantos autores que lo, lo llevan a uno a la literatura cuando uno está pequeño, o fue una entrada así desde muy pequeña con la poesía. Bueno, primero, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a Víctor por el espacio. Bueno, yo comencé en el camino de la literatura por el colegio en el que yo estudiaba, en Bogotá, porque pues ahí nos pedían cada año escribir un texto para el Festival de la Narrativa que se hacía en el colegio. Entonces pues desde ahí como que yo empecé a escribir, pero fue más en grado noveno cuando vi filosofía por primera vez, que conocí pues el género del ensayo. Entonces pues empecé a desenvolverme más en esa área, y mis profesores pues decían que les llamaba la atención pues lo que yo escribía. Entonces comencé a conectarme con ese mundo. Entonces luego vi talleres de escritura creativa en la Biblioteca Pública de Suba con el poeta Henry Alexander Gómez. Digamos que ahí ya empecé a pensarme mucho más la literatura como un oficio, como algo a lo cual yo podía dedicarme, porque antes era como una cuestión netamente académica. Luego estuve en el clan de Idartes, que eran como espacios de formación artística para niños que tenía pues la alcaldía de Bogotá en ese momento. También estuve con Henry, con Saúl Mantilla, que es otro poeta colombiano, y ellos pues me dieron clases ahí. Yo asistía con mi hermana. Entonces pues nada, y empecé como a escribir, a leer más en forma, porque pues antes leía como lo que me dejaban en el colegio, pero ahí ya empecé a buscar mis propios autores, como mis propios intereses. Y ya cuando me graduó pues tomo la decisión de estudiar creación literaria en la Universidad Central, y pues volver la escritura como eh, un espacio para pensarme a mí misma y pensar todo lo que me estaba ocurriendo pues alrededor. Y así es como llego al mundo literario. El mundo literario, ¿cuáles fueron esos autores que al principio ya tomada como esa decisión de de seguir en ese terreno de la literatura, le llamaron la atención a Natalia Soriano? ¿Cuáles fueron esos primeros textos que dijo, por aquí creo que debo seguir, estos son los pasos que yo debo caminar para seguir por esta ruta? Pues bueno, gracias a Henry yo logré pues conectarme mucho con la poesía, porque yo no estaba acostumbrada a leer poesía, y fue gracias a la formación que tuve con él que conocí pues autores como Nelson Romero Guzmán, Mary Yolanda Sánchez, eh, conocí a Wisława Szymborska, que habla mucho desde lo cotidiano, a Gerta Miula, que también es una autora que me ha apasionado mucho también por esa investigación de lo cotidiano y de lo poético. Eh, Otros autores como pues eh, el mismo Henry, también lo leí en su momento, eh, Fabio Moravito. eh, Esos fueron como los autores que vi mucho durante esa primera etapa de acercamiento a la literatura, más que todo poesía. Más que todo la poesía, porque la poesía de todos modos, Natalia, es un género difícil. Ujú. Uno supone o uno piensa que al ver que en unas pocas líneas hay un escrito, no se sabe a ciencia cierta la dificultad que se genera para escribir esas pocas líneas, porque la ventaja, llamémosla de esa manera, la ventaja que tiene un poeta
o una de las mayores virtudes de un poeta más que ventaja es que en poco espacio, en pocas líneas, con muy pocas palabras, hacen una narración que a veces a alguien que vive ilusionado dentro del mundo de la prosa le cuesta o le llama muchas páginas. Y eso es algo bien interesante que sucede, ¿no? Porque es algo arriesgado lo que se hace en la poesía y definitivamente, pues, el resultado está ahí. Se ve, se nota en esas pocas palabras muchas veces. Sí, sí. Em, pues de hecho, el acercamiento a la poesía siempre creo es muy fuerte, ¿no? Como que es un choque, porque primero, pues en los colegios creo que nos enseña mucho poesía, no, no se lee, o si se lee es pues la poesía muy clásica, como con el ritmo, con la rima, entonces como llegar a otro tipo de autores que rompen con eso siempre choca mucho, como que entrarle a eso y pues digamos desde la formación que yo tuve, que era con niños, también Henry, digamos, nos ponía a leer autores pues pues que uno pensaría que tal vez para un niño no van, ¿no? Como digamos Fabio Moravito, pero los niños lo entendían, entonces es como lo que dicen que los mejores poetas son los niños, y era muy interesante ver cómo desde niños, pues con los que yo trabajaba en estos espacios en los que empecé, pues se conectaban de una manera tan sencilla con este tipo de poemas. Y sí, o sea, creo que la poesía enseña a ser muy concreto, a ser muy puntual con lo que uno va a decir y esto es muy complejo, ¿no? Además, al leer poesía, siento yo, se necesita como una especie de pausa, porque es como quedarse ahí, pensar la imagen, el ritmo, las palabras que se están usando, mientras que la narrativa pues va avanzando, ¿no? Tiene la historia. Entonces creo que detenerse a pensar un poema también es muy complejo, creo que tiene su nivel eh, al mismo tiempo que escribirlo, como que esa pausa que implica la poesía a veces es muy compleja. Natalia, dentro de la carrera que está usted estudiando en la Universidad Central, ¿son muchos los compañeros, los estudiantes que hay que tengan como oficio o que estén pensando muy seriamente en tener como oficio el escribir, el hacer poesía? Eh, pues, bueno, primero como en esta carrera sí hay muchas personas que ven la escritura como un camino profesional, o sea, como un oficio en general. Hay muchos. Obviamente hay otros que se dedican pues a otro tipo de cosas, lo editorial, la promoción de lectura, pero sí hay mucha gente que sí ve ya la escritura como un medio económico, se puede decir así. Eh, y bueno, de las personas que yo conocí, creo que el género de la poesía se está abriendo, como que, digamos, las tesis, nosotros al final de la carrera tenemos que escribir un libro y al principio la mayoría de gente sí se iba mucho más por la narrativa, o sea, como que Ajá. prima el género, pero creo que últimamente sí los estudiantes se están inclinando un poco más hacia la poesía, como que se están aventurando a ese género, que igual no creo que sean muchos, la verdad, pero, pero poco a poco se está abriendo ese camino hacia la poesía y también hacia lo híbrido, como la experimentación, como la combinación de los géneros. Lo vi mucho durante mi carrera, como que les gustaba mucho mezclar narrativa y poesía o poesía y ensayo, como que eso sí lo vi mucho. Y la gente igual en la carrera se está permitiendo leer poesía, como pensarse la poesía, que es igual como tú decías, un género que da mucho miedo, creo, al inicio. Claro, sí, pero qué bueno eso que la gente se interese también por la poesía. Finalmente la poesía ha acompañado a la humanidad desde que la humanidad prácticamente es humanidad, desde que aprendió a como a hablar, ya de lo primero que hacía era la poesía, después de eso, pues ahí están las trovas, están todos aquellos juglares que andaban por los caminos contando
narrando a través de música los acontecimientos de un pueblo a otro, y eso lo hacían a través de la poesía con la música, y eran ellos los encargados de llevar las noticias de un lado al otro. Pero qué bueno que estas nuevas generaciones, como la suya, como usted y como tantos otros que se están formando, vean la poesía como algo sustancial, como algo que por el cual se debe luchar, por el cual se debe trabajar y que lo miren también con respeto. Eso es bueno, ¿ah? Eso es muy bueno, porque a veces uno pensaría que es muy difícil de todos modos ser poeta en un país como el nuestro. Sí, sí, claro. O sea, rescatando lo que dices, lo del respeto hacia el género, em, pues en mi carrera yo sí veía mucho eso, como que cuando teníamos clases de poesía todos eran como, uff, qué denso entrar a este tema, como qué miedo, no sé cómo voy a enfrentarme al género. Y creo que ahí también es muy importante los profesores que uno tiene, como las personas que te muestran el camino de la poesía, porque sí, entrar al género es complejo, pero creo que si uno tiene como personas que te sepan guiar, que te sepan mostrar cómo leer poesía, porque creo que eso falta mucho, como entender el poema, saber qué está diciendo pues el autor, qué se está pensando, es vital para que uno luego pueda entrar a escribir sus propias cosas. Como que creo que la formación en poesía que uno tenga, vayas o no a la universidad o estudies una carrera como esta o no, es súper clave, pues, para uno pensarse sus propias cosas. ¿Cuál es el tipo de poesía que hace Natalia Soriano? Y pues, eh, como dicen, creo que igual uno va cambiando mucho y como que uno puede decir, hoy escribo sobre esto, pero en un tiempo ya uno cambia y ya tal vez las búsquedas no sean las mismas, pero pues bueno, hace poco que terminé mi tesis de grado, pues entendí que me motiva a escribir sobre esa relación entre lo poético y lo cotidiano. Creo que me interesa mucho la poesía del día a día, como de los oficios de la casa, de la familia. La infancia me parece un tema muy interesante, pues para trabajar en la escritura. Entonces sí, como que me pienso en eso de qué puede haber detrás del día a día, ¿no? Como, qué más puede estar pasando detrás de cuando uno se levanta, cuando uno está cocinando, como que esos elementos de lo cotidiano me interesan en este momento. El detrás de la cotidianidad, decía, y cuando se hace eso, cuando Natalia Soriano acomete la poesía, el escribirla, que es algo como tan íntimo, tan intimista, como tan de soledades. Bueno, finalmente, el oficio del escritor es un oficio de soledad mientras se escribe y todo. ¿Cómo hace, cómo llega la poesía a Natalia? ¿Cómo le llega? Hay mucha gente que habla que eso es algo mágico, que viene, que está lo divino, lo que le llega a uno, que eso es como que está por ahí rondando. Hay otros que dicen que no, que eso no existe, que eso hay que trabajarlo todos los días, que eso es como un trabajo, igual a un trabajo, hay que sentarse, trabajar, escribir, pulir, botar, romper, estrellarse contra el mundo, sentarse otra vez, respirar, tomar aire hondo, volver y escribir. ¿Cómo es ese proceso de construcción de la poesía en Natalia? ¿Tiene algunas horas en específico para escribir? De pronto, no sé, se le da por escribir cuando va o por pensar en un tema y lo escribe ahí en el celular y lo guarda y después lo amplía. ¿Cómo es todo ese proceso en usted? Bueno, yo confío en que el proceso de escritura sí es algo de día a día, o sea, como que sí debe existir esa disciplina de escritura, que puede que no se dé como que uno se siente todos los días y escriba en el compu, sino lo que tú decías, como escribir en una libreta o estar leyendo.
pues la mayor parte del tiempo. Creo que esas son cosas que ayudan al proceso. Yo personalmente, pues sí trato como de estar primero leyendo constantemente. em, em, y tener como ese horario de escritura, como que una vez a la semana digo, bueno, hoy me voy a sentar y pues vamos a ver qué sale, qué pasa. Trato de ponerme como ejercicios creativos a mí misma, como detonadores, entonces dependiendo de lo que me interese. Por ejemplo, con esto que les decía de lo cotidiano, lo que hago es como tomo una escena que haya visto dentro de mi casa y trato de investigarla desde lo poético o pues ahorita que estuve leyendo unos poemas de María Paz Guerrero de los analfabetas y a Tania Ganinsky, pues nada, como que agarré verbos que usan ellas, verbos puntuales como fluir, arrastrar, eh, saltar. Entonces cojo los verbos y trato como de pensar en imágenes. Eh, entonces ahí va el ejercicio. Eh, pues no creo como en que a uno le llegue algo y te ilumine y escriba, sino creo que es una cosa de sentarse y pensar e investigar. Entonces estoy como en ese proceso de pensarme esos verbos para construir imágenes, y también pensando como en ritmos, en qué quiero con el poema o con lo que estoy pensando desde el ritmo, como la musicalidad y la forma, porque creo que también eso me interesa un poco, como jugar con lo visual desde el poema. Entonces como que me pongo a mí misma esos ejercicios, y luego pues de graduarme creo que sí me he enfrentado a algo y es como la autodisciplina, no sé, porque en la universidad pues era como teníamos que entregar trabajos cada 8 días, entonces como que uno constantemente estaba escribiendo por la clase, mientras que cuando te gradúas pues ya es como una cosa de, bueno, tú mismo ponte los horarios y qué vas a hacer y uno mismo editarse, uno mismo revisarse y cómo ir aplicando todo eso también que se vio en la carrera. Claro, claro, eso es muy importante y eso es, pues ya es parte de la profesionalización de la misma carrera que uno y el camino que uno se ha elegido para desarrollarla. Y entre eso viene otra pregunta, y antes de que comencemos a leer de esos poemas que tiene Natalia, y es, Natalia, ¿ya a usted le han publicado sus poemas? ¿Ya ha sentido ese contacto con el público, eso de sentirse? Además, ya ha estado contando a su ritmo los poemas que usted misma ha escrito, y le digo que contando a su ritmo porque eso también, y usted lo estaba diciendo ahora, hay un ritmo para contar los poemas y hay un ritmo para contar cada uno de los poemas que uno mismo escribe, porque hay poemas que requieren que el ritmo sea mucho más suave, más lento, y hay otros poemas que tienen que leerse mucho más acelerados, como mucho más ágil, más rápido. Y seguramente cuando uno los lee, pues uno le pone la entonación que quiere porque uno ya sabe lo que tiene. Pero cuando lo leen otros, pues eso cambia mucho y uno siente que, que sí, que ese es su poema, pero que no es la forma en que quisiera que uno que fuese leído. Más o menos, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha sido todo esto para usted? Bueno, pues sí he tenido la posibilidad de que publiquen algunos de mis poemas, pero digitalmente. Sí, Eh, pues hago parte de un proyecto que se llama 830, que es una revista literaria en la que con otros compañeros pues nos ponemos ejercicios de escritura y al final publicamos todo en la red. Cuando estuve en IDARTES, pues ellos sacan pues como libros del proceso creativo de los chicos, entonces pues digamos que ese podría decirse que es el único producto impreso como tal que tengo de mis poemas. Eh, También he tenido la posibilidad pues de leer pues en público, en algunos recitales que me invitan. Eh, y pues también hago parte de un colectivo literario que se llama La Cuarta Raya del Tigre, en el que pues también ahí pues publicamos cosas nuestras. Entonces pues todo por ahora, digamos, de mi obra está más que todo en la web.
Y pues sí, lo de las lecturas es complejo, porque creo que ya que hablábamos de esto de cómo se enseña poesía, creo que también nos han enseñado, no sé si por el colegio o como por la idea que tenemos de lo que es la poesía, como una forma de leer. Entonces, no sé si tú te has dado cuenta que hay gente que lee como con un sonsonete, como con un ritmo súper marcado, y pasa el otro en un recital y lee igual, y pasa el otro y es igual, y es como el mismo tono. Entonces, sí he tratado como de despegarme de eso y leer mis poemas, pues como tú decías, con el ritmo que ellos tienen y no con el que otros o el que yo misma les quiero imponer, porque el poema crea su propio ritmo. Entonces, eh, no sé, las lecturas de poesía sí son interesantes por eso, como por ver qué tan buen lector es uno mismo de sus poemas, porque creo que leer en voz alta también es todo un ejercicio, como de que se te escuche, de la intención, de que se entienda lo que estás diciendo. Entonces también creo que ese es todo un proceso de formación, eh, que igual a uno le toca como ir aprendiendo muy solo, porque creo que pues no hay como un manual que te enseñe a leer poesía pues en voz alta o para recitales, sino como que uno lo va sintiendo y lo va pensando. Claro, y es que también en esto de la lectura y sobre todo de la lectura de poesía con esa entonación y con todo eso que hay que ponerle a la poesía para que la gente asimile y sienta lo que el poeta está contando, también debe haber y existe mucho de actuación en ello. Hay Ujú. mucha actuación porque hay que saber manejar el manejo de la voz y el manejo de las manos también, que el manejo del cuerpo en general, porque el cuerpo también dice mucho de lo que hay en el poema, en esa poesía. Natalia, bienvenida. Estamos, vuelvo y le digo, en Autores en Solsticio. Ya hemos hablado un poco de usted, de su obra, pues obviamente podríamos hablar mucho más, pero esto del tiempo es algo que siempre lo mantiene a uno como corriendo de un lado al otro. Poemas, quisiéramos oírla con sus poemas, me imagino que trajo varios ejemplos, vamos a escucharlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, los poemas que voy a leer a continuación hacen parte de, pues, mi proyecto de grado. Entonces, voy a empezar con este, que se titula De cuando a Tatiana le rasca la cabeza y la llevan al baño para expulgarla. Los piojos parecen semillas de granadilla. Fueron creados al octavo día, después de que Dios, que tiene el tamaño de una semilla de granadilla, tomara un descanso. Los dejaron sobre las nubes. Dios seguía tan cansado que no los bajó a la tierra, y como no sabían volar, aprendieron paracaidismo y aterrizaron sobre las cabezas de los primeros niños. Aunque no bailan ni bautizan a sus huevos, se casan con las pulgas, organizan caminatas sobre trenzas y colas de caballo, hacen olimpiadas de reproducción y se alimentan de la memoria de los hombres. Dios cree que los piojos hacen más cosas que él. Cuando a Tatiana le rasca la cabeza es porque uno de sus recuerdos se ha ido, y la tía de Rey se aterra pues teme que la niña olvide todo. Los piojos quieren saber si algún día volaron, por eso se llevan los recuerdos de otros. Ellos también roban a Dios. A veces Él necesita olvidarse de algunas cosas. Bueno, tú me dices cuando me detenga, como por lo del tiempo. Em, Ahora voy a leer este que habla un poco más sobre la infancia. Mm, 1, 2, 3 por mí. Erika y Tatiana juegan a las escondidas por toda la casa. Tatiana cierra los ojos y cuenta hasta 100 de 10 en 10. Lista o no, salgo a buscar, grita. ¿Dónde estás? Entra en el patio y revisa detrás de los árboles. Solo ve las pepas de mango.
Existir es jugar escondite con uno mismo. Va a la sala y mira debajo de la mesa del comedor. Hay un cucarrón. Cuando alguien crece, se fragmenta. Corre a su cuarto. Creo que ya te vi. Encuentra a Erika dentro del armario, pero no a Tatiana. Sale a correr por el pasillo. Empuja a Emiliano. Olvida dónde oculta sus otras partes. Se sigue buscando. Aún queda tiempo. Se para en la puerta del baño. No me vayas a asustar. ¿De quién se esconde un niño? Regresa al patio, al lugar donde empezó el juego. ¿Estás aquí? El siguiente se llama Peces de patio. A la abuela Angeira no le gusta que Tatiana, Melissa y Mariana y Erika se bañen en el patio, pero hoy les ha dado permiso. Cuando las niñas se bañan en el patio vuelven a ser peces. La casa se inunda, el techo se llena de burbujas y las escaleras se disuelven. Ellas se resbalan por las paredes. En el tiempo de los peces hay que entrar descalzo y sin nombre. La abuela Angeira les dice que ya es hora de ir a vestirse. ¿Cuál es la diferencia entre un pez de mar, uno de río y uno de patio? Que el de mar y río no le piden permiso a su abuela para ir a nadar. Las niñas suben al cuarto. En el patio quedan escamas y aletas regadas en el piso. Ahora la abuela tendrá que lavar la loza, descolgar la ropa, regar las plantas y barrer todo eso que queda cuando las niñas son peces. Ya no tendrá tiempo para coser ni rezar el rosario. Melissa no aparece. Tal vez se fue por la tubería. Aún nos queda tiempo para dos poemas más, Natalia. Listo. Voy a leer este que se llama Poema para cualquier día a las 5 de la tarde. El hombre es un calendario. Hay que mojar el lunes para llegar a martes, enjabonar el martes para oler a miércoles, sacar el miércoles de los oídos para volverse jueves, quitar los rastros de jueves del cuello para estar en viernes, limpiar el viernes que se queda entre los dedos de los pies para convertirse en sábado, secar el sábado para vestirse de domingo, desvestirse el domingo para entrar al lunes. Bañarse es cambiar de día el cuerpo. Cuando alguien decide no bañarse, el tiempo se detiene. Y bueno, voy a leer para terminar. Este. Perdón, se perdió. Listo. Si Bachelard hubiera sido una hormiga, habría imaginado un tiempo detenido, vertical y que no sigue el compás. Primero, las hormigas caminan por las paredes sin saber que caminan, que esas son paredes, que ellas se llaman hormigas y que son las 10 de la mañana. Melissa y Tatiana agarran las hormigas que caminan por la pared de la sala y las ponen a pelear entre ellas dentro de un balde con agua. Las hormigas ignoran si el tiempo avanza al compás de ellas o si ellas avanzan al compás de él. Por eso no compran calendarios, ni regalan relojes, ni cantan feliz cumpleaños. No importa si el tiempo tiene su mismo tamaño o si ellas tienen el mismo tamaño de él. Las hormigas son más pequeñas que las mariposas. Si se juntaran, cubrirían la casa, pero están muy ocupadas para pensar en eso. Caben en la punta de un dedo. Si quisieran, fundarían una ciudad en los cajones de la cocina, pero no tienen tiempo libre. Crecen hasta 3 centímetros. Si practicaran escalada, saldrían del balde donde están metidas, pero ya saben, necesitan dedicarse a otras cosas. 2. Las hormigas son insectos. El tiempo, unidad de medida, duración, magnitud física, parte de la secuencia. Perdón. Parte de la secuencia, época, estación, edad, ocasión, estado atmosférico, categoría gramatical, calendario, reloj, día, noche, noviembre, 10 AM 2020. Las hormigas tienen 6 patas, el tiempo un pie y 24 saltos, una aleta y 365 zambullidas, un ala y 100 vuelos. Las hormigas se alimentan de semillas, el tiempo come todo tipo de carne.
Las hormigas no tienen pulmones. El tiempo inhala y forma 24 cabezas, 365 estómagos y 100 pulmones más. Las hormigas nacen de huevos. El tiempo crece en la espalda de otros. Las hormigas duermen 8 horas. El tiempo sueña con una hormiga que lo imagina él. Melissa y Tatiana terminan de jugar y se marchan. Para las hormigas no llegarán las 11 de la mañana. Dentro del balde todo se ha detenido. Y ahí está. Natalia, pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación, por estar con nosotros en Autores en Solsticio, este programa, este festival de verano que se origina desde España y que hemos contribuido también para contarles a las personas que nos escuchan a esta hora lo nuevo, lo que se está haciendo en poesía ahora en nuestro país. Natalia, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, el programa, por el espacio, por permitir a pues nuevos autores venir a hablar de su obra y a leer a otros. Entonces, muchas gracias a ustedes también.